Queridos amigos y amigas del Círculo, sabéis que en este programa lo que más nos importa, lo que más nos interesa son los derechos humanos y los derechos vulnerables, el respeto de los derechos humanos y de los derechos más importantes que tenemos. Pocas personas representan con tanta coherencia el compromiso con la justicia, la igualdad y la memoria como Paquita Soquillo, que hoy tengo el gusto de tener aquí. Abogada, activista incansable, fue una de las voces que más luchó por los derechos de los trabajadores durante el franquismo y una de las mujeres que ayudó a construir la democracia desde sus cimientos. Su nombre está ligado a la defensa de las libertades, a la política con valores y a la memoria de un país que no quiero olvidar. Hoy en el Círculo Independiente conversamos con una protagonista en un periodo muy importante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paca, yo te agradezco mucho estar conmigo. Te agradezco porque, fíjate, yo soy italiano, llevo muchos años en España y una de las cosas que más me han indignado siempre en España, que a diferencia de otros países como Italia, como Alemania, que hemos sufrido de dictaduras, que hemos sufrido el fascismo, el nazismo, para mí cuando llegué aquí una de las cosas que más me alucinó fue ver la cantidad de símbolos del franquismo que todavía siguen aquí. Por esto, a mí me alegró mucho el otro día cuando salió esta propuesta de ley para eliminar los 6.000 símbolos que todavía existen. ¿Cómo puede ser que todavía estamos rodeados de símbolos franquistas en este país? Bueno, pues fíjate, yo creo que tienes toda la razón, que es alucinante, no solamente símbolos, sino que todavía en España hay mucha gente en las fosas, lo cual es quizá el país, quizá de los únicos países que tiene tantas personas que fueron enterradas en fosas y que la familia no ha podido enterrarlas y poner unas flores. Ahora que viene el Día de los Difuntos, pues ir a llorar ese sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? Bueno, yo creo que en España hubo una guerra civil muy fuerte, que quizá fue la antecesora de lo que ocurrió luego en la Segunda Guerra Mundial. Hubo relaciones de Franco con la Gestapo, prácticamente para montar lo que era la Brigada Político-Social, y a partir de 1969 hubo una dictadura muy fuerte durante 40 años que no la habéis tenido ni en Italia, No. ni en ningún otro país, ¿no? Europeo, de 40 años, que es muy fuerte, y en esos 40 años yo creo que del 39 al 45 hubo muchísimos fusilamientos, que a mí eso es lo que más me duele, porque efectivamente la guerra es un horror, y eso lo estamos viendo cuando vemos escenas ahora de lo que ocurre en otros países. Pero, bueno, hacen todo el mundo burradas, diríamos, durante la guerra. Desafortunadamente. Pero del 39 al 45 en España se fusiló a mucha gente que se la sacó de sus casas, alcaldes, que eran maestros de la Comunidad de Madrid, de Torrelodones, etcétera, que se les sacaron de su casa y se les fusilaron en las tapias del cementerio de Ventas, la Almudena, que se conoce. Bueno, y hubo muchísima represión. Luego del 45 prácticamente hasta el 82, pues hubo lo que fue a donde ahora queremos poner, que parece ser que lo ha recurrido la actual presidenta de la comunidad, pero vamos, se va a poner la placa, porque hay la ley de memoria democrática. ¿Por qué no hicimos cuando llegamos en el año, prácticamente en el año 82, el gobierno socialista, por qué no hicieron una ley de memoria? Bueno, yo creo que en aquel momento no es intentar, pedir disculpas o intentar justificar, pero sí que es verdad que en aquel momento teníamos muchísimas personas que estaban todavía en la cárcel de Carabanchel. Parece mentira decirlo, pero todavía siguen en la cárcel. Que claro, entonces el problema está en que seguían la gente en la cárcel. Hubo mucha represión incluso después de la muerte de Franco, que fue en 75, 2 meses después de los últimos fusilamientos, que en España es el único país europeo que se fusilaron a 5 personas, un país 5 personas, 3 en Madrid, aquí al lado, en el Hoyo de Manzanares. Entonces, después de morirse Franco, hubo mucha represión todavía de la Brigada Político-Social, bueno, y salieron muchos grupos fascistas, italianos también. Y sí. Efectivamente, entonces, ¿qué pasa? Que los que habíamos conseguido, pensábamos que podía llegar la democracia, podíamos hacer una constitución, pues en ese momento nos preocupaba mucho que salieran cuanto antes los presos,
que hubiera democracia y que se constituyera aquí un estado de bienestar que ya en algunos países europeos Es tenía. decir, que había algún compromiso. Claro. Y dime una cosa, Paga, tú has sido muy crítica, además con un vídeo que yo te aplaudo, con Ayuso, porque se niega a poner justamente la placa que tú dices que se va a poner, ¿no? Incluso se ha burlado en Sí. las redes sociales. ¿Qué problema tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid con el hecho de poner una placa? ¿Qué problema tiene el PP con la memoria democrática? Sí, verdaderamente no es justificable. Es verdad que el PP le ha costado, únicamente hay una nota en su día en el Parlamento condenando el franquismo, pero prácticamente Le ha no, costado, le ha costado. le costó Y a muchos le cuesta todavía. no, muchos no lo condenan, sino que Sí, sí. están haciendo una determinada educación y cultura que para los jóvenes es que entonces se vivía mucho mejor que ahora. En fin, recordar lo que era el franquismo. Bueno, yo creo que la presidenta, que es una mujer relativamente joven, no vivió lo que era el franquismo, ni vivió lo que era una dictadura. Sus padres supongo que sí, a lo mejor estaban en silencio, porque claro, aquí hubo mucho la paz de los cementerios, o sea, había mucha gente que se callaba, que no hablaba, Sí. que sabía que al vecino le llevaban a la Brigada Político-Social a la Puerta del Sol, a donde ella ahora se niega, bueno, y les parecía que aquel señor no se sabía por qué le detenían, y a aquel señor le detenían precisamente porque luchaba por las libertades. Eso que ella juega con la palabra que tanto le gusta. Que tanto le gusta la libertad. Bueno, sí, pues, la libertad de los bares abiertos. efectivamente, pero es que incluso entonces tampoco había esa libertad, porque no nos podíamos reunir más de 20 personas. O sea, ahora en la Puerta del Sol tú puedes ver a un montón de gente que está viendo a un cantante o, en fin, a uno que vende algo y no pasa nada, ¿no? Al contrario, llega la policía y a lo mejor, oiga, no, ayer había, por ejemplo, casi 1000 personas en la Puerta del Sol viendo a uno que hacía una especie de payaso, no sé qué. Bueno, pasó, le dijeron, oiga, no pueden estar tanta gente aquí, pero no pasaba nada. Claro, en la época del franquismo, prácticamente hasta el año 82, casi hasta el golpe de Tejero del año 81, bueno, pues no se podía la gente, no nos podíamos reunir, teníamos que reunirnos o bien en las parroquias, que en principio parecía que con motivo del concordato del año 53 de España con la Santa Sede, bueno, ahí no iba a entrar la policía, y nos reuníamos, fue cuando se montaron las asociaciones de vecinos. ¿Qué la pasa a ella? Bueno, pues yo creo que la pasa que con tal de meterse con el gobierno, y si el gobierno saca una ley de memoria democrática como es esta para quitar esos vestigios que tú has dicho muy bien que existen desgraciadamente en nuestro país, o poner una pequeña placa. Fíjate que en la Puerta del Sol, que estuvo la Puerta del Sol desde el año 39, en el gobierno de Franco reunido en Burgos, fue cuando acordaron que fuera la Dirección General de Seguridad. Y estuvo desde el año 39, o sea, 40 años casi, hasta el año 80 aproximadamente y hasta el año 83. O sea, es el sitio que más tiempo ha estado. ¿Dónde se torturaba? Bueno, se torturaba, Se mataba, efectivamente. Y yo, por ejemplo, estuve allí, a mí no me torturaron, es verdad, pero uno de mis hermanos, por ejemplo, fueron a buscar al pequeño y no le encontraron, entonces se llevaban al que había, al otro hermano, ¿no? Que a lo mejor no había estado ni siquiera en esa manifestación, pues se lo llevaban. Entonces, ¿qué le cuesta a ella poner una pequeña placa al lado de dos placas que hay, que yo respeto y me parece bien? Una de ellas es por las personas que han sufrido el COVID, pero bueno, el COVID no se sufrió en la Puerta del Sol, se sufrió en toda España y en toda Europa y en todo el mundo. Pero bueno, me parece bien que haya una placa porque hubo mucha gente que sufrió el COVID y algunos murieron. Otra placa reconociendo el 2 de mayo, está muy bien, pero claro, es que esto duró 40 años la Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social, que tenía mucha relación con la Gestapo, bueno, que era eran los sociales que llamábamos, sí, eran los que llamaríamos hoy mentores. Exactamente. De torturas pero, o coach de sí, torturas. bueno, y eran más los que iban a la universidad y pasaban como que era un compañero que no era tal compañero, bueno, era compañero porque estaba sentado en la mesa, pero era el que te iba a denunciar. Pues yo creo que, primero, por estar contra el gobierno, y segundo, porque yo creo que de alguna forma, bueno, pues influida por el grupo ultraderechista Vox, pues no quiere reconocer que torturaron y que fue una de las dictaduras que duró más en el mundo. Y que, si tuvieras la posibilidad de tenerla aquí enfrente, bueno, pues ¿qué le dirías? Pues mira, yo la diría, señora presidenta, usted es inhumana, no quiere reconocer a la cantidad de gente que sufrió
y las familias que todavía viven y recuerdan el sufrimiento de sus hijos, los que son ya mayores, o de sus hermanos o de sus padres. Ahí murió Centeno, que fue en la época de la República. Murió en estos calabozos, torturado en estos calabozos. Ahí estuvo también en el año 63, salió Grimau, que también fue fusilado posteriormente. Y de ahí podríamos decir miles y miles de personas, algunos de ellos exclusivamente por pasar al lado de una manifestación y que pensaban que había sido el que había incitado esa manifestación, y fue torturado. Yo podría contar a muchísima gente. Yo llevé muchísimos casos ante el Tribunal de Orden Público y bueno, y vi a mucha gente que lo pasó muy mal. Por lo tanto, es inhumano que no quieran reconocer el sufrimiento de esa gente. Con una pequeña placa, o sea, lo lógico es que España tenga, como tienen otros países, fíjate que en Argentina ha habido dictadura, pero tienen un memorial importante. En todos los países países. Pues aquí hay que poner un memorial recordando a los miles de personas que han sufrido, con fotografías y con centros que es que incluso pasaron también algunos falangistas. O sea, es que yo ya la diría, señora presidenta, usted es inhumana por no querer reconocer el dolor de mucha gente que lo pasó muy mal. Y es una placa lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más. Y muchos que no lo pueden contar. Y dime una cosa, Paga, estamos viviendo en este momento un momento durísimo. En Italia ha vuelto a gobernar la extrema derecha, sí, desafortunadamente, en mi país. Hay un avance en todo el mundo, casi, de la extrema derecha. ¿Te da miedo esta ola reaccionaria que estamos viviendo y que yo diría neofascista? ¿Te da miedo? Pues sí me da miedo. Sí me da miedo porque, claro, puede haber gente que no ha vivido lo que es una dictadura, que no ha vivido lo que es la falta de libertades, el poder manifestarse. Las personas que son homosexuales o sean lesbianas estaban perseguidos. O sea, es que yo he defendido a gente que ha estado en la Dirección General de Seguridad exclusivamente, no ya por razones políticas, sino exclusivamente por ser lesbiana o por ser homosexual. Bueno, entonces el problema es que a mí me da miedo, efectivamente, el que quieran venir aquí, que defiendan algunos jóvenes lo que supone, pues eso, la falta de libertades. En el fondo no entienden, ellos han vivido en libertades, lo cual está muy bien, y yo me alegro por ellos, pero yo no me gustaría que mis nietas, mis hijos, mis nietas, pudieran volver a vivir lo que yo efectivamente viví, que es que era el miedo a que te detuvieran exclusivamente porque no estabas de acuerdo con el régimen. ¿En qué nos estamos equivocando? Porque hay que reconocerlo. El otro día, justamente en la tele, hablábamos mucho del hecho que cuando tú ves estas manifestaciones de estos, fake periodistas, ¿no? Sí. Que van a intentar ocupar o hacer manifestaciones o declaraciones o discursos en universidades, los vemos rodeados de jóvenes, de adolescentes. ¿En qué estamos fallando los adultos o el sistema educativo para que estos jóvenes de repente voten partidos de extrema derecha? Pues yo creo que hemos fallado en la educación, hemos fallado en explicarles. Quizá mi generación no hemos sido capaces de explicar a nuestros hijos lo que era una dictadura. Quizá el silencio que hemos mantenido, el no explicárselo. Claro, ellos han vivido ya en libertad y por lo tanto, claro, tienen una idea de las carencias que ahora puedan tener. Carencia de la vivienda, que es uno de los temas importantes. Incluso el tema de trabajo, que no puedan trabajar, aunque hayan pasado, hablen 4 idiomas, pero a lo mejor no tienen trabajo en las condiciones. Yo creo que eso es lo que hemos fallado, el que no les hemos explicado lo que es no vivir en libertad, lo que es la democracia, que tendrá todos los fallos que tiene, pero evidentemente es el único sistema que te permite el respeto, el poder manifestarse. Fíjate que gente joven ahora puede decir lo que quiera contra el presidente de gobierno, contra el jefe de Estado, contra lo que sea. Pero entonces no, es que yo he defendido a gente testigo de Jehová, por el solo hecho de sus creencias religiosas. Les pedían, tuve juicio con varios de ellos, juicio militar, que les pedían 6 años. O sea que tú puedes ahora pensar como quieras. Claro, teníamos que haberse sido capaces de explicar. Y luego, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y luego el tema de la educación, pues en principio yo creo que llega hasta no llega a explicar lo que es la Segunda República, ni lo que supuso la guerra, ni lo que supuso efectivamente la dictadura. Ahí no llega la enseñanza, ¿no? Entonces, pues muy mal. Y luego yo creo que hemos debido explicar
también las necesidades que la juventud tiene en este momento. Es una ola mundial, no es una ola únicamente española. Lo que pasa es que a mí me preocupa el tema mundial, pero me preocupa mi especialmente España. El otro día estuve con tu amiga Manuela Carmena, Ajá. gran amiga, y estuvimos hablando de derechos humanos. Y ella hablaba de los derechos humanos y de cómo la base de los derechos humanos justamente siempre ha sido y nació, ¿no?, por la empatía, ¿no? Claro. Empatía que parece que es lo que en este momento falta a los políticos. ¿Cómo has vivido, a propósito de falta de empatía, lo que ha pasado con la Dana? El hecho que el señor Mazón sigue ahí, el hecho que el señor Mazón en el día de los funerales se monta una declaración institucional con todos sus palmeros. A mí Bueno, personalmente me avergonzó. Y el día de una gran manifestación de los valencianos, pues montan en los medios de prensa una corrida de toros. O sea, sí, es como tomar, en fin, es una falta de respeto a los que piensan diferente. Y en el caso, por ejemplo, de la catástrofe, que ha sido la más importante que hemos tenido durante todo este tiempo, y en España, que es la muerte de 200 y pico personas con motivo de la Dana, bueno, yo creo que es inhumano en la forma de tratar el gobierno actual valenciano pues a los familiares, o sea, que tienen derecho. O sea, era el día de hoy, para un respeto a las familias, como ha sido el reconocimiento. Te puedes equivocar, puedes fallar como político, pero claro, tienes que tener empatía y no solamente empatía, reconocimiento del sufrimiento del otro. O sea, yo creo que eso es muy importante. Has dicho los derechos humanos. Claro, en Europa y en el mundo en general, pues después de la Segunda Guerra Mundial hubo un momento muy interesante en el mundo, que fue a partir de 1948, después de la catástrofe que había sido la Segunda Guerra Mundial, pues montar Naciones Unidas, montar la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Bueno, la segunda parte del siglo XX yo creo que ha sido el intentar considerar los valores que tenía fundamentalmente Europa, con la democracia y los derechos humanos, y quizá este siglo XXI pues estamos viendo que los derechos humanos están mal vistos. Mira, yo te voy a contar una anécdota. El otro día yo llevaba en la Agenda 2030, una solapita que la llevo siempre, hoy no, pero la llevaba normalmente siempre, y bueno, pues una señora empezó a decir que la Agenda 2030 era satánica. Bueno, ¿qué es la Agenda 2030? Pues cumplir los objetivos de la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos. Entonces, bueno, el papel que están jugando a veces las redes, bueno, y algunos contando mentiras, y esas mentiras se van reproduciendo, pues los derechos humanos están mal vistos. Que en el fondo los derechos humanos son... Y a mí lo que me alucina es que en un país que algunos se llaman católicos, pues en el fondo los derechos humanos es el respeto al otro. Efectivamente. Como es la defensa del inmigrante. Oiga, es que Jesús fue un inmigrante. Dime una cosa, Paca, tú eres jurista, tú eres abogada. ¿Estamos siendo complacientes con el odio? ¿Estamos siendo complacientes desde la justicia con el odio? ¿Estamos penalizando o penando poco los delitos de odio? Porque la impresión que tenemos, ¿no? Y ya me pongo el gorro de un ciudadano cualquiera, es que en las redes sociales o en la calle o en manifestaciones, hemos visto manifestación de la Falange hace nada, sí. Parece que el odio, el neofascismo, se puede manifestar de una forma absolutamente libre, aprovechándose de la libertad de expresión y de la democracia. Sin embargo, yo la impresión que tengo, el otro día lo dije en la 1, la impresión que tengo que en cambio los demócratas, que creemos en la democracia de verdad, estamos haciendo un poco blandos desde el punto de vista de la reacción en las redes sociales, por un lado, y parece que la justicia tampoco protege mucho del odio y del fascismo. Bueno, hay un fiscal de delitos contra el odio. Lo que pasa es que es verdad que tenemos como una contradicción los demócratas, el que pensamos, bueno, el otro se puede manifestar y a veces por manifestarse contrario a lo que uno piensa, pues hay que dejarle manifestarse. Pero claro, eso es una cosa y otra cosa es cuando esa manifestación lo que es odio. Por ejemplo, lo que ha pasado durante todo el año pasado en la puerta de la sede del Partido Socialista en Ferraz, colgando de un muñeco, pues eso, al presidente de gobierno, o manifestándose. O ahora mismo está en muchas puertas del PSOE, de la Comunidad de Madrid, están haciendo con pintadas. Claro, entonces ahí entran las discusiones jurídicas. Bueno, pero se pueden manifestar. Bueno, se pueden manifestar porque efectivamente estamos en una democracia y usted puede
expresar lo que quiera, contrario. Yo no, por eso le tengo que respetar a usted lo que piensa. Ahora, una cosa es esa y otra es que usted esté incitando al odio, porque esto es una escalera. O sea, la intolerancia y el odio es como una escalera. El primer pasito es que te manifiestes contrario. El segundo ya no es que te manifiestes contrario, es que ya te parece que aquel no tiene... Hasta que llegamos a la violencia física. A la violencia física, porque ya el otro ya no le consideras un ser humano, que es un poco lo que pasa en los fascismos, ¿no? Que el otro no es humano. Ya puedes hacer lo que quiera. Eliminarlo. Un poco lo que ha pasado en Gaza con la guerra de Gaza, que en el fondo Netanyahu considera que los palestinos no son seres humanos. Y le veremos en la cárcel desde el punto de vista de este señor. Hombre, yo creo que sí, que más tarde o más temprano, pero se le verá, porque yo creo que el tribunal tiene que ser consciente de lo que ha pasado, que lo que ha querido quedarse con todo el territorio y no considerar personas a los palestinos. Y para acabar, una receta para los demócratas. ¿Qué podemos hacer los demócratas para que realmente, esto para la gente que nos está escuchando, para que cada uno de nosotros ponga un granito de arena para que no perdamos esta democracia que tanto nos ha costado conquistar a todos? Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es pensar que podemos defender nosotros la democracia y que la democracia no es un problema únicamente de los que están en el gobierno. No, somos cada uno de nosotros que nos ha costado mucho llegar a la democracia, que nos ha costado mucho el considerar que este país avance en los derechos y en el estado de bienestar y que podemos nosotros hacer. Entonces, lo primero es creer nosotros que podemos conseguirlo. Segundo, dar valor a la importancia de los valores, valga la redundancia, de lo que son los verdaderos valores, ¿no? Que es el ser humano y considerar al ser humano fundamental, y el ser humano fundamental es para que tenga libertad, que pueda vivir en condiciones. Bueno, yo creo que si fuéramos capaces de querernos, yo siempre digo que para ganar la batalla tienes que estar convencido, la batalla ideológica tienes que estar convencido tú. Si tú no estás convencido, malamente vas a convencer a los demás. Yo soy optimista, me han pasado muchas cosas positivas, pero muchas negativas en mi vida y la verdad es que soy bastante optimista y creo que tenemos que seguir defendiendo la democracia española, que ha costado mucha gente que no la puede ver hoy, pero que podemos seguir avanzando en democracia. Yo apoyo tu optimismo, también soy optimista y te agradezco enormemente habernos dado tu voz, tu legado y tu memoria también de todo lo que has vivido, para que todo el mundo en casa luche desde su casa con su voz a favor de la democracia, porque la democracia no la defienden solo los políticos, la defendemos todos en la calle. Muchas gracias, Paca. Pues nada, un auténtico lujo. Gracias a ti. Yo creo que estás haciendo un papel muy importante siempre que te oigo en los medios de prensa en defensa de la verdadera democracia y la verdadera libertad. Muchísimas gracias, porque la libertad no es solo tomar copas donde uno quiere. Gracias, Paca. Un placer.